Brechas de riqueza generacional en México, el mito del progreso. ¿Por qué cada generación parece empezar más atrás? Durante décadas nos dijeron que el progreso era inevitable, que cada generación viviría mejor que la anterior, que estudiar, trabajar duro y ser responsable con el dinero era suficiente para avanzar. Esa idea se convirtió en una promesa silenciosa, una promesa que hoy, para millones de personas en México, ya no se está cumpliendo porque algo no cuadra. Hoy hay generaciones más preparadas, más informadas y más conectadas que nunca, y aún así sienten que avanzan más lento, que ahorran menos, que poseen menos, y que el futuro financiero se ve cada vez más frágil. La pregunta no es si existe una brecha de riqueza generacional. La pregunta real es cuándo se abrió y por qué seguimos actuando como si no existiera. Para entenderlo, hay que retroceder. Nuestros abuelos crecieron en un México distinto. No, perfecto no, justo no, fácil, pero predecible. El trabajo estable existía. La vivienda era accesible en relación con el salario. El ahorro no era un lujo, era una consecuencia natural de vivir dentro de tus posibilidades. No necesitaban entender inversiones complejas. No necesitaban optimizar su dinero. El simple paso del tiempo jugaba a su favor. Con un empleo formal podían sostener una familia, comprar una casa y jubilarse con cierta tranquilidad. No porque fueran mejores con el dinero, sino porque el sistema estaba diseñado para acompañarlos. La riqueza no siempre era grande, pero era alcanzable y, sobre todo, era heredable. Luego vino la siguiente generación. Nuestros padres crecieron escuchando la misma promesa, pero con algunas grietas. El mundo empezó a acelerarse. La competencia aumentó. El crédito apareció como una solución, y también como una trampa silenciosa. Aún podían aspirar a una vivienda. Aún podían ahorrar, pero ya no con la misma facilidad. Empezaron a necesitar dos ingresos en el hogar. Empezaron a depender más del endeudamiento. Empezaron a vivir con la sensación de que todo costaba un poco más de esfuerzo. Aún así, muchos lograron avanzar. No sin sacrificios, no sin esters, pero avanzaron y entonces llegamos a la generación actual. La más preparada, la más informada, la más consciente y, paradójicamente, la más vulnerable financieramente. Hoy trabajar más no garantiza avanzar. Estudiar más no asegura estabilidad. Ahorrar no siempre protege contra el futuro. El precio de la vivienda se disparó. El empleo estable se volvió frágil. La informalidad dejó de ser una excepción y se convirtió en norma. Y mientras tanto, el costo de la vida siguió subiendo. No de golpe, sino poco a poco. Lo suficiente para que muchos no se dieran cuenta hasta que ya era tarde. La brecha no apareció de la noche a la mañana. Se fue construyendo decisión por decisión, política por política, hábito por hábito. Se nos dijo que la responsabilidad financiera era individual, pero nunca se habló del peso del contexto, porque no es lo mismo ahorrar cuando la renta representa una fracción del ingreso, que intentar ahorrar cuando se lleva casi todo. No es lo mismo invertir cuando el salario alcanza, que hacerlo cuando apenas cubre lo básico. Y aquí surge una verdad incómoda. A muchas generaciones jóvenes no son menos disciplinadas con el dinero. Están jugando un juego más difícil, con reglas distintas y menos margen de error. El progreso dejó de ser automático. Ahora exige estrategia, pero nadie explicó que las reglas habían cambiado. Seguimos repitiendo consejos diseñados para otra época. Seguimos midiendo el éxito con métricas que ya no aplican. Seguimos culpando a las personas sin cuestionar el sistema. Y mientras tanto la brecha se ensancha, porque la riqueza no solo depende de cuánto ganas, depende de cuándo naces, depende del punto de partida, depende de qué tan caro es equivocarte. Hoy, un error financiero puede perseguirte durante décadas. Una mala decisión puede cerrarte puertas que antes se volvían a abrir. La movilidad social se volvió lenta, pesada, costosa. Y lo más peligroso no es la desigualdad visible, sino la invisible en la que se normaliza, en la que se hereda, la que se transmite sin palabras, en hábitos, en miedos, en creencias sobre el dinero. Porque no solo heredamos bienes, heredamos formas de pensar. Y aquí empieza la parte más profunda del problema. No todas las generaciones toman decisiones financieras desde el mismo lugar emocional. Algunas crecieron con estabilidad, otras con incertidumbre, y eso cambia todo. El miedo a perder lo poco que se tiene, la urgencia por disfrutar ahora, la desconfianza hacia el futuro. Nada de eso es irracional. Es una respuesta, pero esas respuestas, cuando se repiten, también construyen brechas que no se ven en una sola vida, pero sí cuando se comparan generaciones completas. Y entonces surge la pregunta que incomoda. ¿Estamos realmente enseñando mejores estrategias financieras? ¿O solo estamos heredando versiones más sofisticadas de los mismos errores? Porque quizá el problema no es que falte esfuerzo, sino que sobra desinformación emocional. Tal vez no estamos fallando como individuos, tal vez estamos atrapados en una narrativa que ya no funciona. Este episodio no busca culpas, busca contexto, porque entender cómo se rompió la promesa del progreso es el primer paso para no seguir repitiéndola a ciegas. Pero esto es solo el comienzo. En el siguiente episodio vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de decisiones,
de por qué dos personas con el mismo ingreso pueden terminar en lugares financieros opuestos. Porque la brecha de riqueza no solo se construye con dinero, se construye con creencias. Y entender eso puede cambiarlo todo. Episodio 2. La mente detrás del dinero. ¿Por qué cada generación decide distinto y paga consecuencias distintas? Si el dinero fuera solo números, la brecha de riqueza generacional sería fácil de cerrar. Bastaría con enseñar fórmulas, porcentajes, reglas claras. Pero el dinero nunca ha sido solo matemáticas. El dinero es memoria, es miedo, es identidad. Es la historia personal que cada generación carga sin darse cuenta. Y aquí es donde la brecha deja de ser económica y se vuelve psicológica. Cada generación aprende a relacionarse con el dinero observando, no estudiando. Aprende desde la mesa familiar, desde las conversaciones incómodas, desde los silencios. Hay quienes crecieron viendo estabilidad y hay quienes crecieron viendo escasez. Esa diferencia, aunque invisible, cambia todo. Una persona que creció con estabilidad aprende que el dinero se administra, que se proyecta hacia el futuro. Una persona que creció con incertidumbre aprende algo distinto. Aprende que el dinero se defiende, que se usa rápido, que el futuro es frágil y no siempre llega. No es falta de educación financiera, es adaptation. Cuando una generación vivió crisis, devaluaciones, despidos masivos o quiebras, desarrolla una relación defensiva con el dinero. No confía, no espera, no apuesta a largo plazo. Prefiere lo inmediato, lo tangible en lo que puede controlar hoy. Y esa lógica tiene sentido, hasta que se vuelve una trampa. Porque mientras algunas generaciones pueden permitirse pensar en el largo plazo, otras viven atrapadas en la urgencia constante. Y la urgencia es enemiga de la riqueza, no porque sea incorrecta, sino porque limita las opciones. Aquí nace una de las grietas más profundas. Dos personas pueden ganar lo mismo, tener el mismo trabajo, el mismo ingreso mensual, pero si una piensa en proteger el mañana y la otra en sobrevivir hoy, el resultado financiero será radicalmente distinto. No por inteligencia, no por disciplina, sino por contexto emocional. Y esto se amplifica cuando entran en juego las decisiones financieras modernas. Crédito e inversión en consumo. Para algunas generaciones, el crédito es una herramienta. Para otras, es un salvavidas. Para algunas, invertir es una estrategia. Para otras, es un riesgo que no se pueden permitir. Porque cuando no hay colchón, no hay margen de error. Y sin margen de error, cualquier caída duele más. Aquí es donde muchas estrategias financieras correctas dejan de funcionar en la práctica. Decir invierte a largo plazo suena lógico. Hasta que la renta sube, el ingreso se estanca y el ahorro desaparece. Decir diversifica suena bien, hasta que no sobra nada para diversificar. Decir piensa en el retiro suena responsable, hasta que el presente consume toda la energía. No es resistencia al cambio, es agotamiento. Y el agotamiento financiero también deja huellas. Las generaciones más jóvenes no solo enfrentan un mercado más caro, enfrentan una carga mental constante, comparación permanente, presión social en la sensación de ir tarde. Ven estilos de vida que parecen inalcanzables, ven éxito inmediato en redes, ven riqueza acelerada y sienten que ellos avanzan en cámara lenta. Eso genera ansiedad, y la ansiedad empuja malas decisiones. Compras impulsivas para sentir control, endeudamiento para mantener apariencia, evitar pensar en el futuro porque duele demasiado. Mientras tanto, otras generaciones operan desde una base más sólida. No perfecta, pero menos frágil. No necesitan tomar tantos riesgos emocionales. No sienten la misma urgencia. No cargan el mismo miedo. Y sin darse cuenta, esa diferencia se traduce en acumulación. La brecha no se amplía solo por ingresos. Se amplía por cómo se vive el dinero día a día. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas estrategias financieras actuales, aunque bien intencionadas, están diseñadas para quien ya tiene estabilidad. Presuponen margen, presuponen paciencia, presuponen confianza en el futuro. Pero ¿qué pasa con quienes no tienen nada de eso? Cuando se aplican las mismas reglas a realidades distintas, el resultado no es equidad, es frustración. Y esa frustración se hereda, porque los hijos no solo heredan cuentas bancarias, heredan la relación emocional con el dinero, heredan el miedo, la desconfianza, la urgencia. Así se forma un ciclo silencioso. No se trata solo de cuánto se gana, se trata de cómo se piensa. Y mientras no se rompa ese patrón mental, cualquier política, cualquier estrategia, cualquier reforma seguirá teniendo un impacto limitado. Pero aquí hay algo importante. Esto no es un destino inevitable. Entender cómo las decisiones financieras están condicionadas por la historia emocional de cada generación abre una puerta distinta. Una puerta que no pasa por ganar más, sino por decidir distinto. Porque cuando se entiende el origen del miedo, deja de gobernar. Cuando se reconoce la urgencia, se puede cuestionar. Cuando se entiende el contexto, se recupera el control. Pero aún falta una pieza clave, porque incluso tomando mejores decisiones,
incluso rompiendo patrones mentales. Hay fuerzas externas que siguen influyendo, han políticas, a mercados, han reglas del juego que no elegimos, y ahí es donde entra el siguiente episodio. En el episodio 3, vamos a hablar de sistemas, de políticas públicas, de si las estrategias económicas actuales en México están cerrando la brecha. O sí, sin querer, la están ampliando, porque no todo depende del individuo, y entender eso cambia por completo la conversación. Episodio 3. Cerrar o ampliar la brecha. El futuro de la riqueza generacional y las decisiones que aún estamos a tiempo de cambiar. Después de entender cómo se rompió la promesa del progreso y cómo la psicología moldea las decisiones financieras de cada generación, queda una pregunta inevitable. ¿Las estrategias económicas actuales en México están ayudando a cerrar la brecha de riqueza? ¿O están ampliándola sin que lo notemos? La respuesta no es simple y tampoco es cómoda. Durante años se ha insistido en que el futuro financiero depende de decisiones individuales. Ahorra más, gasta menos, invierte mejor, pero esa narrativa, aunque útil, es incompleta, porque el dinero no se mueve en el vacío, se mueve dentro de sistemas. Sistemas que premian ciertos comportamientos y castigan otros. El sistema financiero moderno en México se ha vuelto más sofisticado, más accesible en apariencia, pero también más desigual en la práctica. Hoy existen más instrumentos, más plataformas, más información que nunca, pero el acceso real a esos beneficios sigue dependiendo del punto de partida. Quien tiene estabilidad puede aprovecharlos, quien vive al límite apenas puede observarlos. Aquí surge una paradoja inquietante. Las herramientas diseñadas para democratizar el dinero pueden terminar amplificando la brecha si no consideran la realidad emocional y económica de la mayoría. Planes de retiro, incentivos fiscales, instrumentos de inversión, educación financiera digital. Todo eso suena bien, pero ¿qué pasa cuando se llega tarde? Cuando el ingreso no alcanza, cuando la prioridad es sobrevivir, no planear. La brecha no se amplía solo porque algunos ganan más. Se amplía porque el sistema exige previsión en un entorno que castiga la incertidumbre, y eso tiene consecuencias a largo plazo. Menor acumulación, menor movilidad social, mayor dependencia futura. La riqueza deja de ser un resultado del esfuerzo y se convierte en una consecuencia del contexto. Sin embargo, este no es un mensaje de derrota, es un mensaje de responsabilidad compartida, porque aunque los sistemas importan, las decisiones individuales siguen teniendo poder, no para cambiarlo todo, pero sí para cambiar trayectorias. Cerrar la brecha generacional no significa que todos tendrán lo mismo. Significa que el punto de partida no determina el destino. Y eso empieza por cambiar el enfoque. Dejar de pensar solo en cuánto dinero se tiene y empezar a pensar en qué decisiones generan resiliencia. Diversificar no solo ingresos, sino habilidades. Construir hedges, no solo cuentas. Priorizar estabilidad emocional, no solo rendimiento financiero. La riqueza del futuro no será solo monetaria, será adapted. Quienes logren navegar la incertidumbre, entender el contexto y tomar decisiones conscientes, tendrán una ventaja que no aparece en los estados de cuenta. Y hay algo más importante aún. La brecha de riqueza no se cierra solo pensando en uno mismo. Se cierra cuando se piensa en la siguiente generación, en lo que se enseñan, en lo que se normaliza, en lo que se transmite. Hablar de dinero sin miedo, romper el silencio, dejar de heredar solo preocupaciones y empezar a heredar criterio. Porque el mayor legado no es una propiedad, es una forma de pensar, una forma de tomar decisiones con información, con conciencia y con visión de largo plazo. México no necesita una generación más rica, necesita generaciones más preparadas, y aunque el sistema no cambie tan rápido como quisiéramos, el entendimiento sí puede hacerlo. Esta serie no pretende dar respuestas absolutas, pretende abrir preguntas que valen la pena, porque el futuro financiero no se improvisa, se entiende, se cuestiona y se construye decisión por decisión. La brecha de riqueza generacional no es inevitable, pero cerrarla requiere algo más que buenas intenciones, requiere conciencia, y esa conciencia empieza aquí,